Hola, Misai. Hola, buenas noches. ¿Quedaría una habitación? ¿Es el Hotel del Luna? Sí, es el Hotel de Luna, pero no se pueden quedar los humanos. ¿Qué no? ¿En serio? En realidad solo vengo a ver cómo os vestís en este hotel, vuestro estilo único. Si es así, entonces bienvenida. Gracias. Bueno, pues en el vídeo de hoy hablaremos sobre Hotel del Luna. Analizaremos su vestuario y el carácter que tienen los personajes refiriéndonos a su vestuario y la personalidad. Esto solo va a personajes ficticios, no hay que tomárselo literal ni a las personas que vemos por las calles ni nada. Así que si estamos listos, comenzamos. El personaje de hoy es Yang Manori, o así es como suena, Manori. Bueno, ella es una chica que ha vivido 1300 años. ¿Cómo es posible vivir 1300 años? Bueno, tenéis que ver la serie. Entonces, para esto nos vamos a basar en sus vestuarios icónicos y hablaremos un poco sobre ellos. Luego en Instagram tendréis subidos todo el análisis completo de ciertos vestuarios, no de todos. En el análisis me he encontrado una cosa muy curiosa, así que he decidido analizarlo junto al vídeo que hace la protagonista entrevistándose a ella misma. Así que creo que va a ser bastante divertido. ¿Y si reaccionamos juntos? 안녕하세요, 이지금입니다. 네, 오늘 드디어 묵히고 묵혔던 컨텐츠 저희가 이 질문을 한 달 전쯤 받았던 것 같은데 장만월에게 물어봐 오늘 드디어 Vamos a ver cómo va. MC를 맡은 이지금 TV의 이지금이고요. 특별히 진짜 모시기 힘든 분인데 삼도천 걸어가고 계신 분 저희가 Tirándola del cuello. Quienes hayan visto la serie entenderán por qué lo dice. O sea, eso de ella misma, la protagonista, Yu entrevista a Yang Manori. 이렇게 멱살 잡고 다시 끌고 왔어요. 장만월 씨. ¿Cómo han hecho eso? 안녕하세요. Yo quiero aprender ese nivel de edición. No se me da bien, pero quiero aprender. 와, 또 의상도 또 드라마에서 보여주셨던 그대로 또 재현을 이렇게 해주셨는데 되게 인사 한번 이지금 TV 이게 저희가 그래도 구독자가 160만이나 되거든요. 굉장히 많은 분들이 지금 보고 계실 텐데 한번 정식으로 인사 부탁드리겠습니다. 어디 여기 보면 되나? 여기? 안녕하세요. 델루나의 사장 장만월입니다. 네, 반갑습니다. 오늘 많은 질문들이 들어와서 제 손에 이렇게 있는데 성심성의껏 대답을 해주셨으면 좋겠습니다. ¿Podéis ver la diferencia entre Yu, su persona? Bueno, la persona que muestra las cámaras. Tampoco sabemos hasta qué punto ella es así. ¿Y cómo va vestida su personaje? O sea, ¿podéis ver la enorme diferencia de personalidades? Bueno, para empezar, es que ella el personaje, tú lo miras y ya impone respeto. Es como... 너 기분 안 좋은 일 있으신 건 아니죠? 선글라스 혹시 좀 벗어주실 수? 그냥 끼고 계셔도 괜찮아요. 네, Sí, al igual se las quita. 중간에 끊고 어디 가지만 않으시면 저희는 네. 자, 빨리 바쁘신 분이기 때문에 빨리 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 질문. 장만월의 생년월일은 언제인지. 생년월일? 글쎄, 이거 내가 생년월일 700 몇 년도지? 너무 오래돼가지고 생년월일까지는 생각이 안 나네. 혹시 띠는 기억이 나실까요? O sea, no se acuerda de cuándo nació. Es imposible, porque vivió 1300 años. 닭띠였던 것 같아요. 닭띠. 저도 닭띠인데. 우와, 저희 Oh, qué casualidad.
불러서 띠동갑인가 봐요. 띠동갑. 그러니까 생년월일은 정확하게 기억이 안 나시지만 닭띠라는 건 기억하고 계시는 장만월 씨. 장만월은 언제부터 성격이 별로였나요? 아, 가지 마시고요. 아, 네. 앉아서. 네. 죄송합니다. 이 질문 없었던 걸로. 네네. 경고예요, 경고. 성격이 좋지 않아요. 몇 번 안 참아. 자, 아주 살얼음판을 보보경심하고 있는, 네, 오늘 장만월에게 물어봐. 사장님만 알고 있는 호텔의 TMI는? 저희 호텔 헬스장이 있어요. 헬스장에 개인 트레이너는. Yo creo que hasta aquí podemos entender un poquito cómo es su personalidad, ¿vale? Podéis ver qué tipo de persona es la protagonista de esta serie. No es mala, pero no cae bien. Y es una persona poco accesible. O sea, ya solo mirarla puedes ver, ¿no? Una persona no se quiere quitar las gafas de sol. Ya es como voy a hacer lo que me dé la gana en la vida, que es algo que me parece bien. Y bueno, y siempre tiene los brazos y las piernas cruzadas, ¿no? Pero fíjate, es que también es vestida con cuero y todo esto, pues ya es algo como que impone. Bien, no, se nota, ¿no? Que quiere esconder algo. O sea, para haber vivido 1300 años, hay algo ahí que no está bien. Entonces vamos al meollo, que son los outfits. Es que me gustó mucho esta serie porque es que en cada capítulo había como 3 o 4 vestuarios diferentes o más. Y cada vestuario era como mínimo cada vez más flipante que el otro. O sea, yo me los pondría todos. Por eso voy vestida en su honor, le hago un homenaje. Vamos a ver. Mira. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM. Este vestido lila es el del primer episodio, ¿vale? Podemos ver que aquí está incluso menos accesible, incluso con su gerente del hotel que lleva 30 años trabajando para ella y ni un poquito le daba. A los empleados les daba miedo tenerla cerca. Y claro, tú la ves y dices, pero no da miedo. Sí daba miedo porque eran fantasmas y no morían, entonces si les pasaba algo no podían morir. 앞도 예쁘네. 왜 손가락은 10개? 내 생각해서 이거 되게. También es verdad que tenía una obsesión por los leopardos que era demasiado. Y los tigres, estas medias, vamos, eran lo mejor para ella. Era choni. Vestía elegante, pero tenía medias de choni. 건데 엄마 널 세워두고 허구한 날 이런 말을 했어. Siempre llevaba como demasiados accesorios, ¿sabes? Lo mismo es para llamar la atención. O sea, es un personaje que quiere llamar la atención, pero a la vez no quiere que se acerquen a ella. Es como una coraza, ¿vale? Puede parecer que no tenga sentido, pero tiene sentido. Ese tipo de personas que esconden algo, que no quieren que le hagan daño, suelen necesitar mostrarse extravagantes, a veces incluso superior con... Hablo de personajes, no os confundáis, con su forma de vestir y es como una coraza. Entonces, claro, contra más cosas lleva encima, más llama la atención. Lo normal sería es que no llame la atención, pero es como que esta coraza les sirve como de máscara, como para ocultar quiénes son. 사장님. Este vestido también me gusta mucho. Bueno, es que soy una obsesionada del azul. Y le queda muy bien. Thanks, just bought it. I see it, I like it.
I want it, I got it, yeah. I want it, I got it, I want it. Da un poquito de miedo, ¿vale? Este también es del primer episodio. Y bueno, durante el primer episodio básicamente los colores que vestían eran oscuro, rojo, negro, lila. I want it, I got it, I want it, I got it. You like my... La verdad que tenía 50.000 coches, sí. Necesitaba tener 30 coches, si no, no estaba contenta. No usaba solo uno, solo usaba el coche rojo, pero ya necesitaba tener 30.000 coches. Si no los tenía, les daba algo. She thinks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it. 뭘로 즐기고 싶으세요? Ah, el vestido rojo también es importante. Bueno, también me gustaban mucho. Bueno, este y otro que tenía. I'm matching diamonds for six of my bitches. I'd rather spoil all my friends with my rich. Después del tiempo que se hacía la buena, pero sigue siendo malvada. Y bueno, pobre Hu Chan-sung tuvo que pasar mucho. Think without therapy, my no Cara de asco. Y se va. addiction. Whoever said my friends solve your problems must not have had it. 예쁘지? 예쁘네요. 이렇게 이쁘게 깔발로 Ah, otra obsesión que tenía era que se pintaba las uñas cada episodio o cada no sé cuánto. O sea, se pintaba las uñas. Había un episodio incluso que se había pintado las uñas y es como... no me gusta este color, me voy a poner otro. Y se acababa de pintar las uñas. Era flipante. 채팅을 해놓고 지금 내 주차장을 장식하고 있잖아. 여유를 부릴 새로운 인간이야. 버브스가 좋아하는 호텔에서 1번? 아니면 4번? 신에게 그런 건 달라. 지도 볼이 끄기 싫은데. 오늘 여자친구가 왔었어. Amaba muchos planes malvados. 뭐가 와? 내가 마음에 쏙 들었다는 둥 하길래 큰 결심한 건데. También era una borracha de cuidado, ¿eh? Aquí lo podemos ver. O sea, es la típica persona que se pasa el día de fiesta pero sin ir de fiesta. Ella, al no poder, porque tampoco podía ser visible para la gente normal, ¿no? Entonces ella tenía en su cuarto, pues siempre tenía que tener champán. Y como no se moría, pues podía ver lo que le daba la gana. A veces se le acabó el champán. Pero volvió a tener alcohol. No sé, de alguna manera. Soju, el champán, todo lo que pillaba. Ella se lo bebía también. 뭐라고? 그거 팔 때까지 출근 안 해도 돼. 아하. Este también es del primer episodio. Es que el primer episodio y el segundo había vestidos como muy extravagantes, ¿vale? A mí me gustan, no es que me los ponga todos los días y me los vaya a poner, pero no sé, esa estética pues, como es misteriosa, me gusta. Incluso después ya poco a poco fue apagando sus colores, fueron colores suaves, se ponía ropa de cuadros, bueno, fue evolucionando adecuadamente. 사장님. Bueno, así podemos ver lo simpática que era y lo bien que trataba al chico del que estaba enamorada. Claro, el problema es que ella no podía aceptar sus sentimientos. 몰라서 영혼 결혼식까지 시키려고 했었어. 출연료가 그렇게 비싼 줄 몰랐잖아. En el fondo, era como una niña pequeña. Entonces, también es verdad que había episodios que parecía, pues, más una niña. O sea, es frutal el trabajo que han hecho con ella en esta serie. Porque todo lo que han puesto para el usuario se lo han pensado. Referente a cómo se viste. Referente a cómo se siente, referente al momento de la serie en el que se encuentra, referente a su vida. Y la verdad es que cada una de las
prendas de vestir que lleva me flipan. Y me imagino el trabajo enorme y el esfuerzo enorme que se ha tenido que hacer para producir esta serie. 가나는 싫어. 난 계속 캐비어에 샴페인 먹을 거야. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hayáis aprendido sobre Hotel de Luna. En el próximo episodio hablaremos de otro personaje de esta serie. Espero que lo veáis con ansias. Hasta la próxima, mis eyes. ¡Yay! ¡Qué gran vídeo, mis eyes! Suscríbete, dale a la campanita y comenta. Mira si alguno de estos vídeos te interesa. Adiós, mis eyes.